when Spain recognized Catalonia as an independent state, it's a very important step. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es 22 de enero y el separatismo vuelve a copar la actualidad. Alba Vila, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Dos son los focos de actualidad. Copenhague, como hemos visto, y Barcelona, donde el presidente del Parlamento catalán ha propuesto lo siguiente. En relació al ple d'investidura del president o presidenta de la Generalitat de Catalunya, proposaré a la cambra el diputat senyor Carles Puigdemont i Casamajor com a candidat a la presidència de la Generalitat, que sóc conscient de la situació personal i judicial del senyor Puigdemont. El independentismo sigue RQR con su intención de que Puigdemont vuelva a presidir la Generalitat. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, quien tras mantener una ronda de contactos con todos los partidos políticos ha decidido que sea Carles Puigdemont quien intente ser investido. Dice que goza de legitimidad y que ha sido el único líder a través de su partido que se ha postulado para ser investido. La pregunta es, ¿cómo lo hará? Esa es la clave. ¿Cómo lo va a hacer, Alba? Sabemos que será la semana que viene y que la única manera de que pueda hacerlo es por Skype o delegando el voto. Esta última opción, la de delegar, es inviable porque el juez lo ha prohibido. La duda es saber si lo van a intentar vía Skype, saltándose una vez más el criterio de los letrados del Parlamento. ¿Se permitirá una investidura de este tipo o la justicia la suspenderá de inmediato? El aludido, mientras tanto, sigue su tournée internacional. Tras 2 meses y medio en Bruselas, hoy se ha desplazado a Copenhague para seguir arremetiendo contra España y para proclamar, agárrense, que la sombra de España es todavía más larga en España. Franco y una vez más Franco. Ya tardaba en utilizar este recurso para intentar deslegitimar a una democracia como es la española. Puigdemont sabe que está amortizado, que su carrera política ha tocado a su fin, que no va a ser presidente catalán y que, por cierto, si pisa suelo español, será detenido y puesto a disposición judicial. Ojalá que acabe ya pronto la pesadilla a la que nos está sometiendo a todos. Repasamos el resto de la actualidad en titulares. Los Mossos d'Esquadra de nuevo en el ojo del huracán. Los agentes autonómicos catalanes estuvieron a punto de destruir el aviso de atentado terrorista remitido por los servicios de inteligencia estadounidenses el pasado mes de mayo. Aviso que fue negado por Carles Puigdemont sobre Lluís Trapero y Joaquim Forn, y un aviso que se concretó el 17 de agosto del pasado año, como saben, con ese atentado en las Ramblas de Barcelona. En página económica, el Fondo Monetario Internacional rebaja la previsión de crecimiento para España hasta 1 punto, al 2,4%. El desafío separatista es el principal motivo, a pesar de la firmeza del Gobierno, al asegurar que gracias al 155 la región catalana crece como antes. Nuestro país, el único que no crece en Europa. Noticia importante sobre la salud. Atención, la gripe se transmite con solo, o se transmitiría con solo respirar. Así lo han descubierto científicos de una universidad estadounidense. En nuestro país, esta enfermedad ya supone 86 fallecimientos y 1 millar de hospitalizaciones. Casi el doble que el mismo periodo del año 2017. Campaña para retirar la cadena perpetua revisable. Hace apenas 4 días, el padre de Diana Quer inició una campaña en la plataforma de Change.org contra la derogación de esta medida. Es la campaña que más apoyos ha recibido en menos tiempo. Desde el Gobierno mantienen que la seguirán defendiendo. Es una pena que está prevista para casos de extremada gravedad, como es el asesinato de niños pequeños. Los hijos de Rocío Vieites. Desafío al Estado una vez más de Carles Puigdemont. El presidente cesado ha viajado esta misma mañana a Dinamarca, a cuya capital ha sido invitado para asistir a un debate sobre el desafío independentista en la Universidad de Copenhague. Ha llegado a la ciudad danesa a las 8:20 de la mañana en un vuelo procedente de la capital belga, de la capital europea. Es la primera vez que Puigdemont cruza las fronteras de Bruselas. En esta conferencia ha criticado duramente el apoyo de la Unión Europea a Mariano Rajoy. Incluso ha llegado a exigir a la UE que reconozca el derecho de autodeterminación de la región catalana. En el caso de que no reconozcan la República de Cataluña, nosotros no deseamos perder nuestra nacionalidad española. No me interesa eso. Yo no tengo ningún problema con llevar la nacionalidad española en mi bolsillo. No tengo ningún problema.
No necesitamos discutir de las fronteras, los papeles, las banderas. Tenemos las herramientas y recursos. Y cómo podemos contribuir para desarrollar un país mejor. Esa debería ser nuestra discusión. Esto es algo que el presidente Mariano Rajoy nunca ha hecho. Llamar y comenzar un diálogo con las personas que han querido ir a unas elecciones. Bueno, Puigdemont, como saben, ha viajado a Copenhague. La gran duda era si iba la Fiscalía de nuestro país a pedir una euroorden de detención contra el presidente huido. El expresidente de la Generalitat, por cierto, fue avisado ayer domingo por parte de la Fiscalía de que si pisaba suelo danés podría ser requerido para su detención. ¿Qué ha hecho finalmente el Ministerio Fiscal, Alba? Pues a primera hora ha solicitado al Tribunal Supremo reactivar la euroorden que pesaba sobre Puigdemont y que fue retirada el pasado 5 de diciembre. En su petición se alude a que cuando se conoce el paradero de una persona reclamada, la autoridad judicial española podrá comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecución la orden europea de detención y de entrega. Pese a todo, la petición de la Fiscalía no ha sido oída por el juez que está instruyendo el caso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Ahí ven el auto que publicaba esta misma tarde. El magistrado considera razonable la petición de la Fiscalía, pero asegura que no es el momento y que es preferible dejarlo para más adelante. Dice que no quiere dar facilidades ni abrir la puerta a una posible investidura a distancia de Carles Puigdemont. Afirma Llarena que denegar la orden de detención internacional de Puigdemont, que se peticiona posponiéndola en su caso a un momento en el que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no puedan resultar afectados por su emisión. Vox también se había opuesto a esta petición de la Fiscalía. Para analizar los porqués está con nosotros su secretario general, Javier Ortega. Señor Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en las noticias de Intereconomía. Gracias por la invitación. ¿En qué consistía esta euroorden en un primer lugar que había pedido la Fiscalía de detención contra Puigdemont? Bueno, era un error evidente. Nosotros nos hemos opuesto porque esto venía a darles una nueva oportunidad a Puigdemont para que pudiera saltarse. Es un fraude procesal, un fraude legal clarísimo. Y lo ha visto el juez Llarena y su resolución por eso nos parece magníficamente fundamentada y muy clara. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo que buscaban era provocar la detención. Esto tenemos que tenerlo claro. Es decir, el momento en que el informe de los letrados del Parlamento de Cataluña dejaba claro que si no había una personación voluntaria no podría tomar investidura, la manera de saltarse eso era mediante una detención, provocar la detención. Por eso lo ha estado anunciando a bombo y platillo que iba a viajar a Dinamarca para que se le detuviese. Una vez detenido, se pondría en la misma situación, para entendernos, que están actualmente los investigados en prisión provisional. Es decir, que voluntariamente no pueden acudir al Parlamento. Y eso le facilitaría a Puigdemont poder utilizar el llamado voto delegado. Esto lo ha visto claramente el juez instructor y por eso lo ha denegado. Y hay una segunda cuestión que es importantísima y es la razón por la cual en su día el juez instructor retiró la orden europea de detención y entrega. Y es la llamada la teoría del mejor derecho penal. Desde el momento en el que se hubiese aceptado esa euroorden por Dinamarca y hubieran detenido y hubieran extraditado a España a Puigdemont, lo habrían hecho limitándolo a delitos de menor importancia. Por tanto, se situaría a Puigdemont en ese llamado mejor derecho, es decir, en una situación de restricción de la imputabilidad. Es decir, solo podríamos juzgarlo en España por menores delitos. Razón por la cual nos parece un acierto esa resolución del magistrado Llarena. ¿Y de haberla publicado el juez, hubiera supuesto su detención y puesta a disposición judicial de inmediato? Si el magistrado hubiera solicitado esta orden, depende de las autoridades judiciales danesas. Aquí el juez nos deja muy claro en su resolución que esto no significa una crítica hacia el sistema judicial, ni una desconfianza hacia el sistema judicial, en este caso danés. Simplemente se produce una comparación entre dos ordenamientos jurídicos y como no está entre los delitos tasados en el acuerdo marco que estableció la Orden Europea de Derecho de Detención y Entrega, dependeríamos de la valoración de los jueces daneses. ¿Y qué puede producirse aquí? Pues que para un juez danés
los hechos que se le imputan o que se investigan a Puigdemont sean hechos constitutivos de algunos delitos y no de otros. Y por tanto, repito, podría hacer una restricción de la imputación y entregarnos a Puigdemont por menos delitos. Vamos a ver, le iba a preguntar por qué el juez Llarena se había puesto, ya nos lo ha explicado, se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Por qué la Fiscalía ha hecho esa petición, esa euroorden de detención, a sabiendas de todo lo que nos está usted contando y a sabiendas de que hubiese beneficiado a Puigdemont el hecho de que se hubiese emitido esa euroorden? Pues esa es la pregunta más difícil de responder. Yo no la puedo contestar. Pero porque se la habrá intentado responder. Sí. Algo supondrá. Vamos a ver, y a mí me ha costado entenderla porque rompe la línea de argumentación que se ha venido manteniendo, la fundamentación que se ha venido manteniendo desde el principio, tanto por la Fiscalía como por el juez instructor. Es decir, aquí ha habido un cambio. Vamos a decir de una manera que se entiende mejor. La Fiscalía conocía perfectamente los argumentos a los que se ha referido el juez y que yo he recordado de por qué no era conveniente mantener la orden europea de detención y entrega. Ese mejor derecho, situarlos mejor que los que están ahora detenidos, y la situación de un voto delegado que se iba a aprovechar. Eso es un fraude. ¿Lo sabía? Y si lo sabía, ¿por qué lo ha hecho? Pues realmente es complicado, es complicado. Yo sé que se ha publicado diciendo si la Fiscalía ha recibido presiones del Gobierno. Yo he leído también en algún medio que esto probablemente fuera para, digamos, la Fiscalía dejar una posición de independencia con respecto al juez instructor. No sé, sinceramente, cuáles pueden ser las razones, pero lo que sí tengo claro es que ese informe de la Fiscalía entra en contradicción con la línea que ha venido manteniendo hasta ahora, era injustificado, y yo creo que se esperaría que el magistrado instructor diera una resolución de este tipo, porque lo contrario hubiera sido pegar un giro de 180 grados que no se entendería. Sigue sin respondernos al por qué cree que la Fiscalía se ha puesto, pero bueno, entiendo que eso ya es una interpretación. Alba, perdona. Señor Ortega, ¿veremos al final una investidura de Carles Puigdemont, sí o no? Y si ocurre, ¿cómo se podría detener? Bueno, una investidura como debería ser en persona no la vamos a ver, porque en el momento que pisase España sería inmediatamente detenido, porque hay que recordar que la orden cursada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es evidente y clara. Nosotros la hemos recordado en una petición de un escrito hace pocos días, y el magistrado Llarena nos dejó bien claro que esa orden sigue vigente. Es distinta de la orden europea o de la orden internacional, que esas son las que están retiradas. Por tanto, una presencia como exige el reglamento para esa investidura no se va a producir. Ahora, que hagan el paripé de una investidura telemática o una investidura por WhatsApp, eso ya son circunstancias ajenas al derecho. Eso entra dentro del circo mediático y político en el que se encuentra todo este proceso. Pero legalmente no va a poder tomar investidura. Señor Ortega, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes, muy amables. Más asuntos, Alba. Vamos a ver algunas de las reacciones que se han producido hoy. Así es, como no podría ser de otra forma, las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Partido Socialista y Ciudadanos pedían la activación de la euroorden a primera hora de esta mañana y que Puigdemont vuelva de una vez a España, mientras que los republicanos dicen que el Gobierno ha tenido miedo a volver a hacer el ridículo. A nosotros nos parece que Cataluña necesita estar inserto en el proceso de legalidad y el proceso constitucional, y que merece, por lo tanto, un gobierno constitucional, y en ningún caso lo puede dirigir el señor Puigdemont, que está por fuera de todo esto. El señor Puigdemont es un prófugo de la justicia, que lo que tiene que hacer es rendir cuentas en este país de su gestión, dar la cara y someterse y asuma las responsabilidades en las que haya podido concurrir. Nosotros vamos a presentar una reconsideración, obviamente, a la mesa por esta decisión. No podemos permitir que una persona que está huida de la justicia en otro país, que además no ha dado la cara ante los jueces y que se presenta a las elecciones con las siglas de Convergencia Democrática de Cataluña, que acaba de ser condenada a pagar 6,6 millones de euros, sea el presidente de los catalanes. Solamente decir una cosa. El señor Puigdemont no puede ofrecer otra cosa a los catalanes que no sea un show mediático. No puede ofrecer un proyecto para todos los catalanes, ni va a volver a ser el presidente de Catalunya. Perquè investirem, insisteixo, el president Carles Puigdemont donant resposta, fent una lectura molt precisa, molt fina d'allò que va dir la gent en les urnes el dia 21 de desembre, cosa que ens ha d'honorar a tots els parlamentaris d'aquest Parlament de Catalunya. El presidente Carles Puigdemont es el candidato a la investidura, es también el candidato que tiene el apoyo de Esquerra Republicana. Para nosotros, Carles Puigdemont tiene toda la legitimidad para ser el presidente del país, porque es quien sacó más sufragios de la mayoría republicana. Tenemos que trabajar para investirlo.
Ya es oficial, el nuevo presidente del Parlamento catalán ha propuesto formalmente a Carles Puigdemont como candidato a presidir la Generalitat. Continúa el plan de los separatistas para investir a Puigdemont. En relació al ple d'investidura del president o presidenta de la Generalitat de Catalunya, proposaré a la cambra el diputat senyor Carles Puigdemont i Casamajor com a candidat a la presidència de la Generalitat, que sóc conscient de la situació personal y judicial del señor Puigdemont. Bueno, ¿va a ser presidente Puigdemont? ¿Se puede gobernar una región desde la distancia, a través de Skype, de las nuevas tecnologías, como decía el propio expresidente la semana pasada? Nuestro compañero Rafael Núñez Huesca ha encontrado un precedente. Rafael, buenas noches. ¿Qué país se gobierna desde la distancia? ¿Qué país es y quién lo gobierna? Adelante. Buenas noches. Bueno, pues en primer lugar pongámonos en contexto. El presidente de la mesa del Parlamento, Roger Torrent, ha propuesto la candidatura de Carles Puigdemont, como sabemos, para presidir la Generalitat de Cataluña. Es la estrategia de Junts per Catalunya desde el pasado 21 de diciembre. Todos sabemos que quedaron en segundo lugar en las elecciones, pero por medio de las coaliciones han conseguido proponer y que su candidatura sea efectiva, y así lo ha hecho público el presidente de la Cámara. Vean esta imagen. Esto es el presidente Puigdemont, que quiere ser investido vía Skype, puesto que no puede pisar territorio español, so pena de ser automáticamente detenido. Al presidente que hacía referencia, ¿no? Sí, al único precedente que existe de gobernanza telemática. Se llama, como ustedes pueden ver, Cefas Benash, es el rey de una tribu africana en Ghana y gobierna a sus 300.000 súbditos vía Skype. Cefas llegó al poder en 1992 tras un salto en la línea de sucesión. ¿Cuál fue el motivo de este salto en la línea de sucesión? Bueno, pues según revela la BBC, tanto su padre como su hermano son zurdos. Y eso es sinónimo, al parecer en su etnia, de falta de honradez. Y es por eso por lo que le ha tocado al buen señor Cefas Benshah ser presidente vía telemática. Nuestro protagonista vive en Alemania, donde trabaja como mecánico. Trabaja por las tardes y cuando termina su jornada laboral, cambia el mono de trabajo, se viste con los colores del reino, se sienta en el trono, enciende su ordenador, se conecta a Skype y empieza la sesión de gobernanza. Y habla con sus súbditos, además, Rafa, y nos contabas que se reunía con líderes locales y, en definitiva, que demuestra, tal y como pretende Puigdemont, que sí es posible gobernar vía telemática. Una última cuestión, Rafa. ¿Esto es real? Esto no es el Día de los Inocentes, no es una broma que nos has querido gastar, ¿no? Esto es tan real como que está corroborado por la BBC. Esto es de la televisión pública británica, que accedió a este señor antes de que se conociera las intenciones de Carles Puigdemont, y es el precedente que existe en el mundo. Una parte de Ghana es gobernada desde Alemania vía Skype por un señor que se llama Cefas Benshah. Ese es el precedente en el que se quiere legitimar Carles Puigdemont. Muchísimas gracias, Rafael. Atención, porque Cataluña se podría parecer a esta tribu, que nos acaba de explicar Rafael, de Ghana. El presidente, ojo, del Parlamento catalán, incluso ha enviado una carta al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, donde le pide discutir la situación anómala que dice se vive en Cataluña. Horas más tarde, uno de los vicesecretarios generales del PP, Pablo Casado, ha desmentido, ha negado que Rajoy se vaya, en primer lugar, a reunir con un presidente de un parlamento autonómico, entre otras cosas, para que le proponga una cosa ilegal. La política ha de ser al centre de tot, i això implica, per sobre de totes les coses, diàleg. És per això que he proposat en una carta que he signat avui mateix al president del govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, seure amb ell per analitzar i dialogar sobre la situació anòmala que viu el Parlament, en què 8 dels seus diputats veuen vulnerats els seus drets polítics de representació. En cuanto a Torrent, ya hemos dicho que mal ha empezado y que yo creo que al final lo que no se puede es esconder en las palabras o en el tono cualquier indicio de ilegalidad. Y en este caso, si la mesa del Parlamento propone a un prófugo de la justicia que sea investido presidente de la Generalitat, estará incurriendo en esa ilegalidad que ya cometió su predecesora en el cargo, la señora Forcadell.
Fue este último viernes cuando el Gobierno avisó directamente a Torrent de que no cayese en los mismos errores que su antecesora. Recordamos que Carme Forcadell pasó un día en la cárcel y tuvo que afrontar una multa de 125.000 euros por haberse saltado la ley. Bueno, ese era Torrent quien deberá anunciar estos días la jornada del intento, digamos, de la investidura de Carles Puigdemont, aunque sea de manera telemática. ¿Cuál es ese calendario? María Matos, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, pues vamos a ver lo que va a pasar a partir de ahora en el Parlamento. Tienen 7 días hábiles. A partir de ahora, es decir, el próximo 31 de enero, tendrá lugar el debate de investidura. La mayoría independentista del Parlamento apoyará a Carles Puigdemont como candidato a presidir la Generalitat, pero todavía no se sabe lo más importante, el cómo. ¿Cómo van a investir a Puigdemont? Pues hay 2 opciones. Puigdemont se puede presentar vía telemática, es decir, pues telemáticamente. Lo que hará el Gobierno central será pues recurrir al Tribunal Constitucional y así pues esa investidura podría ser fallida y se suspendería, quedando así sin efecto. O la segunda opción que tiene Puigdemont es que acuda presencialmente a ese debate de investidura, pero no parece que sea una opción muy factible, ya que en cuanto Puigdemont pues ponga un pie en España, pues sería detenido y esa investidura pues también sería fallida. Pero vamos a ver qué es lo que pasaría si esa investidura telemática siguiese adelante. Tras el debate, los grupos parlamentarios se procedería a la votación, pero atención, porque aquí el candidato solamente necesitaría mayoría absoluta. Sería ese 31 de enero. Y si no lo consigue, 2 días después, ya nos vamos al 2 de febrero, tendría que tener tan solo mayoría simple, es decir, más síes que noes. Y vamos a ver ahora cuál sería el calendario del Parlamento, porque imagínense que no logran investir a ningún candidato como presidente ni el día 31 ni el día 2 de febrero. Pues 2 meses es el plazo que tiene el Parlamento para intentar tener un presidente de la Generalitat. Hasta más o menos el 2 de marzo sería esa fecha límite. Y si no le consiguen, la Cámara, el Parlamento de Cataluña, se disolvería y automáticamente se convocarían elecciones que podrían coincidir sobre el 25 de abril, 52 días después de esa convocatoria a las urnas. Algo histórico que solo ha pasado en 1980. Estaremos atentos. Muchísimas gracias, María. Ese calendario importantísimo, fundamental, que nos contaba Matos. Y atención, porque se confirma, más asuntos de la actualidad catalana, una noticia francamente preocupante que hemos conocido hoy. Los Mossos d'Esquadra intentaron destruir la alerta de atentado yihadista que recibieron en mayo sobre un potencial ataque terrorista en Barcelona por parte del ISIS. Como saben, 3 meses después el yihadismo anegaba de sangre las calles de Barcelona. En la misma ciudad, en la misma calle en la que la CIA meses antes había advertido a la policía autonómica. ¿Cómo hemos sabido esta confirmación? Porque según publica hoy el periódico, los Mossos intentaron destruir el pasado mes de octubre este informe junto a mucha otra documentación comprometedora. Esta información fue publicada por el periódico el 31 de agosto del pasado 2017 y posteriormente desmentida por Carles Puigdemont, Joaquín Forn y Josep Luis Trapero. ¿No es así? Fátima García Manzano, buenas noches. Así es, buenas noches, Alba. Vamos a hacerle la siguiente pregunta a los espectadores. ¿Se acuerdan de esta imagen? La Policía Nacional consiguió, gracias a un soplo, que los Mossos d'Esquadra no destruyeran varias cajas con documentación en esta incineradora de Besós sobre el referéndum ilegal. Pero este fin de semana hemos conocido que no eran los únicos papeles que estaban intentando destruir. Tal y como ha publicado el periódico de Cataluña, la Policía Autonómica también estaba intentando desprenderse del documento original en inglés en el que Estados Unidos alertaba de la amenaza de un ataque terrorista en la Rambla. ¿Este intento por reducir a cenizas la nota se produjo antes o después del atentado de Barcelona? ¿Antes o después del 1 de octubre? Bueno, para los que no se acuerden, vamos a situarnos en este entramado de fechas a continuación. En primer lugar, la nota fue remitida a los Mossos d'Esquadra el 25 de mayo de 2017. Los atentados se produjeron el 17 de agosto, pero no fue hasta el 31 cuando el periódico advirtió de la existencia de este documento. ¿Qué día fue entonces cuando los agentes intentaron destruir esta nota cuya existencia había sido desmentida por el expresidente Carles Puigdemont, por el consiller Joaquín Forn o incluso por el mayor de los Mossos? Pues el 25 de octubre, casi un mes después del referéndum ilegal y justo el día en el que Puigdemont
anunció al Gobierno que iba a adelantar las elecciones para evitar la suspensión de la autonomía por la aplicación del 155. ¿Fue casualidad entonces que dentro de la furgoneta estuviera esta documentación? Pues todo apunta a que no. Lo que sí conocemos con certeza hasta el momento es que la juez Lamela ya cuenta con esta documentación, cuyo enunciado no deja lugar a dudas. Supuestos planes del ISIS para atacar zonas turísticas en Barcelona en verano de 2017. Un documento que procede de la agencia que coordina la información antiterrorista de la inteligencia estadounidense y que, es más, tanto el mando antiterrorista del Estado como el CNI reconocieron su existencia a pesar de las negativas constantes por aquel entonces del mayor de los Mossos, el conseller de Interior y del propio Puigdemont. Lo vemos. Muchas gracias, Fátima. Después de esta información hay que recordar que los tres máximos representantes, Alba, de la política catalana en materia de interior, Trapero, Forn y, como decía Puigdemont, negaron y hasta se reíron de la hipótesis de que la CIA hubiera podido ponerse en contacto con los Mossos para darles ese aviso. Recordémoslo. Las policías tienen relaciones con otras policías y las agencias de inteligencia tienen relación con otras agencias de inteligencia. Yo estoy convencido que los servicios de inteligencia españoles están en contacto con los servicios de inteligencia de otros países. Lo que es evidente es que la policía como los Mossos d'Esquadra seguramente ya nos gustaría poder tener relación directa con la CIA, pero evidentemente esto no ha ocurrido. El diario El Periódico daba una noticia y nos trataba abiertamente de mentirosos, digámoslo de manera ya sencilla para que lo entienda toda la gente. Pues nosotros no hemos mentido a nadie. Desde el primer día defendimos que nosotros no habíamos recibido ningún tipo de comunicado de la CIA. Desde el inicio negamos que los Mossos d'Esquadra tengan relación directa con la CIA. Esto es una acusación que hoy vuelve a repetirse en este diario y volvemos a decir exactamente lo mismo que hemos dicho y reiteramos otra vez más. Los Mossos d'Esquadra no tienen relación directa con la CIA. Para analizar profundamente esta información nos visita Alfredo Perdiguero, policía del Sindicato Independiente de la Policía Española. Señor Perdiguero, buenas noches. Buenas noches. ¿Hubo o no hubo aviso de la CIA? Evidentemente hubo. Estos señores mintieron en primera instancia, en segunda modificaron el mensaje y ahora han tenido que quedarse callados cuando ahora es momento de pedir responsabilidades cuando hay tantos muertos sobre la mesa. Sí que dijeron que es cierto, no era la CIA el que dio el mensaje, porque la CIA no se lo mandó directamente a ellos, sino que fue un alto funcionario del Consulado de Estados Unidos en Cataluña el que entregó a un alto funcionario de la Generalitat ese aviso. Sí que fue la CIA, el centro de coordinación, el que comunicó al CITCO, que es el Centro Nacional de Coordinación del Crimen Organizado y Terrorismo en España, el que se lo recibió, y así como el CNI, y ellos ya lo dijeron que sí, que evidentemente lo habían enviado. Lo que pasa que tanto policía como el CNI dijeron que era una alerta un tanto, no era genérica, no puntualizaba en qué fechas, no puntualizaba, y por tanto lo que hicieron es enviárselo de vuelta por segunda vez a la Generalitat, diciendo que evidentemente que lo que nunca haya pasado en España, que Estados Unidos nos avisaba de que la Rambla era un objetivo principal para atentar a esta gente. Habla usted del CITCO. En primer lugar, queda claro que no fue la CIA, para entendernos, quien directamente llamó al mayor de los Mossos d'Esquadra o al consejero del Interior de la Generalitat para darle esa noticia, sino que fue a través del consulado estadounidense en Barcelona. Pero ¿cómo funciona la coordinación de la información antiterrorista en nuestro país? Habla usted del CITCO. ¿Cómo funciona el tipo de amenazas que nos llegan pues desde Estados Unidos, del FBI, de la CIA, de Europol? ¿Cómo funciona? Porque ya nos ha dejado claro que no es directamente a las comunidades autónomas, ¿no? Así es decir, el CITCO es el que recoge la información. ¿Qué es el CITCO? Es el centro de el que procesa toda la amenaza terrorista que viene tanto interna como externa y de terrorismo y crimen organizado. Bien. Por tanto, es la oficina central que coordina todo esto, en el cual deberían estar todos los cuerpos y que, aunque se dejó un asiento para los Mossos, hasta un mes y medio después no habían ocupado ese asiento, que fue también, si recuerdan, el señor Trapero dijo que los Mossos no estaban en esta oficina. Digo, cuando era mentira, cuando estuvo, ya digo, un mes y medio, tardaron en ocupar ese asiento cedido para que se coordinase esa información. Una vez que se procesa la información en contacto con el CNI, una de dos, o se investiga por parte de los cuerpos de seguridad nacionales o se deriva en este caso, a la Policía Autonómica Catalana, que son los que deben
hacer el trabajo de campo, el trabajo de inteligencia sobre ello. Pero es que a esto más le sumamos que es que un informe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en diciembre del 2016, en el cual avisaba de que, o decía, o proponía que se pusiesen, si recuerdan, volardos, maceteros, para evitar el paso de vehículos de gran tonelaje por las Ramblas. Dijeron que eran autosuficientes, dieron rueda de prensa para decir que no les hacía falta, que ellos eran autosuficientes y que no sabían que entendían que no era punto principal de objetivo de los yihadistas las Ramblas, y vemos que una vez más se equivocaron. Efectivamente. ¿Y qué sabemos que se sabe de aquel fatídico 26 de octubre, donde agentes de la Policía Nacional evitaron que los Mossos d'Esquadra destruyesen muchísima documentación relacionada con el proceso? Pues eso es gracias a un chivatazo. Gracias a un chivatazo ahora mismo tenemos estos documentos, los originales en inglés, que querían destruir esta gente. Por tanto, esto es un cisma que debería haber solventado con este 155 el Ministerio del Interior, que yo soy consciente de que había cerca de 3.000 mossos en los cuales estaban señalizados por ser independentistas o haber hecho actuaciones irregulares con respecto a la legalidad que debemos defender como cuerpo de seguridad, y que uno de estos mossos constitucionalistas, los legales, son los que nos filtraron, nos avisaron de que iban a quemar estos documentos. Se llegó a la incineradora, se bloqueó esta furgoneta. Hubo momentos de tensión porque al final todos llevamos pistola y hay muchos inconscientes que no son conscientes, valga la redundancia, de que son primero policías, aunque le deban un favor o a un jefe puesto a dedo, y ya digo, ya nos incautamos, ya digo, ya tiene el juez Llarena toda la documentación, la real, la verdadera, la original, en inglés, que esta gente no reconoció hasta en 2 ocasiones y que vemos ahora como, si hubiesen hecho caso, a lo mejor no estaríamos hablando de ningún muerto en las Ramblas de Cataluña. Queda clarísimo. Alfredo Perdigor, gracias por haber estado esta noche en el informativo y buenas noches. Continuamos con la crónica política. Otra encuesta más que sitúa, ojo, a Ciudadanos con el partido con mayor estimación de voto. Van a ver este estudio, este sondeo demoscópico de Europa Press que están viendo ahora mismo. Si se produjesen unas elecciones generales en España, la formación de Albert Rivera obtendría un 24,1% de los votos. Lo más sorprendente de este barómetro no sería la victoria del Partido Naranja, sino la nueva caída del Partido Popular. La formación de Rajoy caería hasta la 3ª posición, desbancado por los socialistas y también por el partido de Rivera. Este sondeo otorga un 23,1% de los votos al PSOE, un 21,8%, casi 2 puntos por debajo al Partido Popular. Y sobre actualidad política también hemos conocido una encuesta del Real Instituto Elcano que se pregunta por la organización territorial de nuestro país. La pregunta concreta es, ¿son necesarias realmente las comunidades autónomas en España? La inestable situación política en Cataluña ha vuelto a poner el debate sobre la mesa. Según estos datos, se demuestra que los españoles prefieren un Estado más centralista. Ojo al dato, la preferencia por eliminar las autonomías aumenta del 25% en 2015 hasta el 36% en la actualidad. ¿Hará caso algún partido a este tipo de estudios? Nosotros nos hemos querido preguntar, o hemos querido, mejor dicho, sacar nuestras cámaras, nuestros micrófonos a la calle para ver qué opinan los ciudadanos. ¿Deben mantenerse las autonomías? ¿Habría que limitarlas de alguna manera, su poder al menos, para racionalizar el gasto, para evitar que ocurran cosas como las de Cataluña? Marta García Villanueva ha sacado los micrófonos a la calle. ¿Eliminarías tú las comunidades autónomas? No, en principio no. Estamos bien como estamos, aunque tampoco lo llevan muy bien en todos los lados, pero vamos, de momento no. Yo creo que no las eliminaría y creo que cada una tiene una visión distinta. Lo mantendría, fijo. No. Sería instaurar un poco más de independencia en cada comunidad. No, porque eso es bueno tener repartida la economía del país en varias partes, a ver cuál produce más, cuál produce menos. Tal y como están, yo creo que están bien. Yo creo que no, porque de momento el sistema está funcionando bien así. Sí, yo los eliminaría, sí, por lo que nos cuesta, mucho dinero. Pues yo creo que sí, realmente ¿para qué nos sirven? Yo creo que sobre administración por todos lados. Creo que es un impedimento para el desarrollo de la economía. Yo creo que el sistema de comunidades pues, ha tenido muchos beneficios a España, ¿no? Pero creo que algunas competencias que han sido delegadas a las comunidades creo que nunca deberían haber sido delegadas. Por en general es un sistema bien pensado, pero que quizá habría que corregir. Sí, porque han abusado y es hora de rehacer un poco la dignidad y la autoridad del Estado. Sería una medida excepcional, pero habría que hacerla.
Como hemos visto, 4 de cada 10 ciudadanos prefieren eliminar las autonomías en España, ya que afirman nos cuestan mucho dinero. Más asuntos de la crónica política. Los principales acusados de la trama Gürtel comienzan a tirar de la manta. Francisco Correa, el supuesto líder de esta trama, podría haber acordado una reunión con la Fiscalía Anticorrupción para realizar una confesión general sobre eso mismo, la corrupción en el PP. Es decir, ofrecer información que podría salpicar a los populares. Además, Correa también ofrece todo su patrimonio, incluidos los 22 millones de euros para conseguir rebajar su pena. Mismo fin que también pretenden lograr Crespo y el Bigotes, que también comienzan a hacer sus movimientos. Sin embargo, el abogado de Francisco Correa, Juan Carlos Navarro, ha desmentido los rumores de que su defendido busque un posible pacto con la Fiscalía. Y el pasado viernes, uno de los principales supuestos cabecillos de la trama, Álvaro Pérez, acusaba directamente, atención, a Francisco Camps, en aquel momento presidente de la Generalitat Valenciana, de ser el creador de un sistema de pagos. Incluso llegaba a asegurar que hasta él mismo tenía una tarjeta propia, personal, para entrar en la sede nacional del Partido Popular, en Génova 13. Yo sé, a mí el señor Pérez me decía que estaba haciendo gestiones con todos ellos, e incluso yo creo que, no sé si directas o indirectas, con quien entonces era presidente de la Generalitat Valenciana, con el señor Camps. Es decir, a mí el señor Pérez me decía que estaba haciendo absolutamente de todo para intentar cobrar. ¿Quién es la persona que ordenó y creó ese sistema de pagos? Francisco Camps. Vamos a ver, ¿usted lo sabe? Sí. Es el único que podía hacerlo. Había empresas que se dedicaban a lo mismo que yo y que eran la mitad de pequeñas que yo, que se llevaban 130 concursos en un año. Multiplicado por 8 años, que es lo que yo estuve allí más o menos, imagínense lo que me daban a mí. O sea, no me daban ni cacahuetes. O sea, me daban caca de vaca. O sea, es lo que me daban a mí. Porque mandaba uno nada más. Uno y su jefa de gabinete. Que la que mandaba en Valencia era la señora Michavila. Y si no daban ellos las órdenes, ahí no se movía ni el tato. Bueno, pues darle otro acto del partido, que vamos a hacer el viernes. Y ya está, otro cacahuete al mono. Si yo era imprudente, que lo que me pagaban en B lo ingresaba en el banco. O sea, tengo un interlocutor, que es el señor Camps. Me pagaba mi sueldo, me pagaba un coche y me pagaba, si me iba de viaje con mi mujer y mi hijo, también me lo pagaba, ¿no? Todo el mundo del PP, de todos los PPs de España, querían trabajar con nosotros. Ojo, porque aquí no se le preguntaba a ningún empresario qué es lo que agradecía cuando soltaba la mandanga, Menuda rajada, si permiten la expresión, de Álvaro Pérez. Rafael Núñez Huesca, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Los servicios informativos de Intereconomía nos hemos puesto en contacto con el abogado de Álvaro Pérez. Así es. ¿Qué información tenemos? Bueno, pues el abogado de Álvaro Pérez nos transmite que el único, entre Correa, Crespo y él mismo, el único que estuvo en Valencia y por tanto sabe de primera mano qué es lo que ocurrió en la Gürtel en Valencia, fue Álvaro Pérez. Ni Correa ni Crespo. Y por tanto, las informaciones que traslada Álvaro Pérez, el Bigotes, dirigiendo su dedo acusador directamente al expresidente Francisco Camps, son, en teoría, las que han de valer en el juicio. Con lo cual, no es de sorprender el hecho de que, por un lado, el señor Crespo y el señor Correa dijeran una versión y que después Álvaro Pérez dijera otra, porque el que estaba en contacto con los gobiernos valencianos, con el PP de esa comunidad autónoma, el que más sabe, Rafael, es el Álvaro Pérez. El que más sabe es Álvaro Pérez por la sencilla razón de que, según su abogado, es el único de los tres que estuvo allí. De hecho, la información que sabe Crespo la sabe por Álvaro Pérez y la información que sabe Correa la sabe por Álvaro Pérez. En realidad, son palabras del abogado del Bigotes, fueron correvidiles. Eran correvidiles. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por esta noticia de última hora. Abrimos página internacional y nos vamos hasta Estados Unidos, porque podríamos calificar como de amargo este primer aniversario de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Recuerdan que el pasado viernes, día 20, se cumplió justo un año en el que el presidente Ai Wen, reunido con su homólogo chino, llegó a la sede de la primera potencia de nuestro
país. ¿Cómo llegó, Alba, Donald Trump a Washington? Pues Donald Trump llegó a Washington como un negociador talentoso, con la promesa de drenar el pantano y administrar el gobierno como una empresa eficiente. Un año después, el presidente se encontró con su gobierno cerrado, luego del fracaso de febriles negociaciones entre la Casa Blanca, los demócratas y los republicanos para acordar una prórroga de los parches a los que recurre el Congreso para financiar la administración pública ante la ausencia de un presupuesto. Para analizar este primer aniversario, ahí ven imágenes, por cierto, de Donald Trump el pasado viernes apoyando la Marcha Provida, para analizar todo ello y, ojo, el cierre del gobierno federal, de los presupuestos de Estados Unidos. Tenemos con nosotros a uno de los mayores conocedores de la realidad estadounidense, José Carlos Rodríguez. José Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en las noticias de Intereconomía. Bueno, en primer lugar, José Carlos, ¿qué es esto del cierre del gobierno federal que está ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos el sistema funciona de un modo un poco distinto que en España. En España, cuando no hay un acuerdo de presupuestos, los anteriores presupuestos se renuevan de forma automática. Una prórroga, ¿no? Se produce una prórroga. Ahí se entiende que no puede haber un gasto público si no es expresamente aprobado por el Congreso. Entonces, eso acaba en que haya situaciones como las que se ha producido ahora con Donald Trump. Ya se produjo con Obama, se produjo con Reagan, se ha producido también con Bush. Es decir, que es una situación que con cierta frecuencia se da, y es que por la razón que sea, por cuestiones presupuestarias, por cuestiones que están fuera de la política presupuestaria, hay un desacuerdo entre los distintos partidos o incluso en distintos senadores o congresistas y, bueno, no se aprueba el presupuesto y entonces hay unas partidas que se paralizan y dejan de funcionar. ¿Y en qué puede afectar a esto a la ciudadanía? En realidad, en muy poquito. Hay una gran parte del gasto que está ya comprometido, que depende de programas específicos que continúan de forma automática, y esas partidas son las que más influyen en la vida de los ciudadanos. Luego hay otras que no, cuando se produce un cierre de este estilo, pero en realidad tanto para la economía como para la vida ciudadana influye muy poquito. Hombre, si esto se prolongase más en el tiempo, creo que llegó a estar 17 días con Obama. Bueno, pero incluso entonces no hubo grandes consecuencias más allá de las puramente políticas. Es decir, que es previsible que los próximos días no se va a alargar muchas semanas este bloqueo, digamos, de los presupuestos estadounidenses. No. De hecho, ya hay un acuerdo por el apoyo de un número importante de senadores demócratas y un nuevo plazo al gobierno al gobierno federal y a los republicanos para llegar a un acuerdo sobre los famosos Dreamers, que son esos inmigrantes ilegales que llegaron de forma ilegal cuando eran niños, ¿no? Y ahora están en una situación en la que se les podría expulsar. Bueno, pues el Partido Demócrata no quiere eso, el Partido Republicano está dispuesto a negociarlo y entonces se han dado un plazo para, no me acuerdo exactamente el día, creo que es el 6 o el 7 de febrero, para llegar a un acuerdo específico y a partir de entonces, si no hay acuerdo, volvería a producirse esta situación. Brevemente, José Carlos, antes de hablar del primer aniversario de Trump al frente de la Casa Blanca, un análisis que le pediremos como experto de lo que han sido estos 365 días, el pasado viernes era la Marcha Provida anual que se celebra en Washington y yo creo que jamás un presidente estadounidense ha dado un apoyo tan firme, inequívoco. Vamos a escucharle y después le pedimos una valoración a esta política provida. It is wrong. It has to change. Americans are more and more pro-life. You see that all the time. In fact, only 12% of Americans support abortion on demand at any time. Under my administration, we will always defend the very first right in the Declaration of Independence, and that is the right to life. José Carlos, más allá de este tipo de declaraciones, que está muy bien, ¿esto se está traduciendo en las políticas que está haciendo Trump en políticas prácticas? Bueno, de hecho, una de las primeras medidas que adoptó Donald Trump nada más llegar al gobierno fue retirar los fondos a las ONGs, a las asociaciones que realizaban abortos. Y hay una asociación muy conocida que se llama
Planned Parenthood, y ha tenido que cerrar 23 centros por todo Estados Unidos porque se está quedando sin fondos federales suficientes como para mantener la actividad que tenía antes. Planned Parenthood es una de las grandes apoyos que tenía la candidata Hillary Clinton, que es casi se diría que una portavoz, ¿no?, de esa asociación. En el libro Fuego y Furia, que es un top 1 de ventas en Estados Unidos, se asegura que Trump no imaginó ni por asomo que ganaría en Estados Unidos y su victoria supuso un terremoto en su entorno, ¿no es así? Así es una de las afirmaciones más llamativas de las que hace el periodista Wolf. Es verdad que hasta cierto punto era un dato conocido. Su propio equipo pensaba que si se acercaba a menos de 6 puntos de diferencia, bueno, pues podían considerar que era un éxito. Ha sido una victoria que, como se dice en otras ocasiones, ha sorprendido a propios y extraños. No pensaban que iban a ganar, y lo cierto es que era imposible que ganase Donald Trump si no fuera porque también era imposible que ganase Hillary Clinton. Con lo cual no le extraña. Grandes hitos y decepciones. Le pido 3 titulares de los grandes hitos que considera que ha sido lo de Trump en el primer año y 3 grandes decepciones. Entiendo yo que una será el muro y alguna que otra derrota judicial. A ver, decepciones, el muro por descontado. Luego también prometió $1 billón de inversión en infraestructuras. Él ha tenido que retrasar esas inversiones al año 2018 por falta de fondos. Yo no sé si es un bluff o no, pero es verdad que su relación con la prensa es muy mala, lo cual hasta cierto punto le impide comunicarse con el pueblo americano. Y con respecto al lado más brillante de su política, yo diría que su política exterior... Y su rebaja fiscal. Su política exterior, para empezar, porque ha conseguido cosas importantes como prácticamente derrotar al Estado Islámico, y sobre todo su política económica y en especial la rebaja fiscal, desde luego. José Carlos Rodríguez, da gusto como siempre tenerle en esta casa, en Intereconomía, la suya. Gracias y buenas noches. Un placer. Más asuntos, Alba. Nos vamos a otro tema porque, como ya sabemos, La Sexta siempre prioriza programación especial sobre el franquismo, incluso dedicando 1, 2 y 3 programas especiales a la semana para este tema, el revanchismo de La Sexta. Incluso también ahora ya lo asegura y dice que también esta estrategia va a continuar. Así lo ha hecho en un tuit que dice que cuando acabe la era de Franco dejaremos de vivir en ella. Besis. Vamos a conectar con la redacción de Gaceta.es para que nuestros compañeros de este periódico, líder en calidad de información, nos den la crónica de esto que les acaba de contar Alba. Agustín Benito, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. Efectivamente, La Sexta, que es considerada por muchos españoles como un instrumento de agitación del golpe de Estado en Cataluña y de defensa de los postulados que amenazan la integridad de España, lleva años priorizando el franquismo en su programación, o más bien el ataque a la figura de Franco y a 40 años de la historia de España. Lo último ha sido reconocerlo, y en una respuesta en las redes sociales a un internauta que les cuestionaba precisamente este tema, han señalado que seguirán en esta línea. Literalmente, cuando acabe la era de Franco, dejaremos de vivir en ella. Cabe señalar que este revanchismo guerracivilista, esta división entre españoles buenos y españoles malos, cuenta con el beneplácito del gobierno de Mariano Rajoy, que prometiéndolo no derogó la ley de memoria histórica. Más asuntos, muchísimas gracias por cierto, Agustín, más asuntos de la actualidad que nos deja este lunes 22 de enero. No sé si el mundo, la izquierda, la progresía se está volviendo loco o es que nosotros no nos estamos adaptando bien a la moda, a las tendencias. Pero atención, vamos a repasar algunas de las últimas innovaciones que está haciendo la progresía mundial. Por ejemplo, como informaba hoy Gaceta.es, en Reino Unido el Partido Socialista cobra 10 euros menos a los negros en los mítines electorales que a los blancos. Javier Torres, buenas noches. Este es un ejemplo de tantos otros que hemos encontrado y que rozan la ridiculez. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Así es, Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, cobra 10 libras menos a las minorías étnicas que acudan a sus mítines. Así lo ha hecho saber para el mítin, un acto especial que tiene el próximo mes de febrero. Y ha recibido críticas, por supuesto, en la oposición, el Partido Conservador, que ha tildado la medida de racista, pero también dentro de las propias filas socialistas, progresistas, que le han dicho
que se ha olvidado de la clase trabajadora blanca, la clase trabajadora autóctona inglesa, y que por tanto esta medida pues, no es nada popular entre los ciudadanos ingleses. En España, Gonzalo, en los últimos tiempos también se han producido medidas similares. Por ejemplo, la Junta de Andalucía ha empleado una campaña contra los piropos, contra el machismo, en la que llega a calificar a los hombres de cerdos o de buitres. También la Comunidad de Madrid, en una campaña contra la violencia contra la mujer, ha publicado en distintos centros públicos de la Comunidad de Madrid carteles en los que aparece un niño y una niña. Si te parece, vamos a ver toda esta información en el vídeo que hemos preparado. Aunque parezca increíble, cada vez se está poniendo más difícil vivir en Occidente para los varones de raza blanca. La corrección política lleva tiempo señalando al sexo masculino de ser maltratador en potencia y culpable de casi todos los males que sufre la sociedad. Es el caso del racismo. El diputado inglés Jeremy Corbyn ha decidido cobrar más a los blancos por acudir a sus discursos. El líder laborista rebajará 10 libras a las minorías étnicas para un acto que se celebrará el próximo mes. Corbyn asegura que se trata de un acto de integración. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar y notables parlamentarios del partido han acusado a Corbyn de haber abandonado a la clase trabajadora blanca. Claro que la medida del líder laborista ha suscitado las críticas del Partido Conservador, que ha calificado la decisión de racista. Mientras tanto, en España, la Junta de Andalucía lanzó la semana pasada una campaña para erradicar los piropos callejeros. Bajo el lema de "No seas animal", tilda a los hombres de cerdos, buitres, pulpos y búhos. En su opinión, se trata de una forma de violencia de género. Pero no es el único caso. La Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes, sigue empapelando desde el año 2015 los centros públicos con propaganda en la que generaliza y señala a los varones como si todos fueran violentos. Con el lema de la violencia de los chicos hacia las chicas, el gobierno autonómico dice perseguir los abusos contra las mujeres con una imagen de un niño y una niña colgado en algunos centros de salud de la región. Es la enésima demostración de la corrección política. El Tribunal Supremo le rebaja la pena al doctor Carlos Morín. Recordamos que este doctor realizó hasta 11 abortos ilegales en clínicas de Barcelona. Reconoce solamente 3 de ellos. Para analizar profundamente toda la información, conectamos ya con la redacción de La Gaceta. Julio Llorente, buenas noches. Julio Llorente, buenas noches. Buenas noches. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por el ginecólogo Carlos Morín y por el psiquiatra Ramón Mora contra esa sentencia de la Audiencia de Barcelona emitida en junio de 2016, por la que ambos fueron condenados a 6 meses de prisión por cada uno de los 11 delitos que cometieron, delitos relacionados con la práctica de abortos ilegales. De esta manera, según el dictamen del Tribunal Supremo, tanto Morín como Mora habrán de responder solo por la comisión de 3 delitos, lo que rebaja sustancialmente la pena antes establecida. Esta decisión del Tribunal Supremo contraviene de forma evidente el criterio de la Fiscalía, que exigía un castigo o una pena más severa para ambos investigados. Recordemos que tanto Morín como Mora violaron ese precepto legal que permitía el aborto exclusivamente en caso de riesgo para la salud psíquica o física de la madre o en caso de malformación del feto. Muchísimas gracias, Julio. Incomprensible rebaja del Tribunal Supremo que a este señor que dirigió centros abortistas, le haya rebajado la pena cuando estaba sobradamente acreditado los asesinatos que ahí se cometían. Otra noticia que nos llega, en este caso también desde Barcelona, desde Cataluña, otra incomprensible o un incomprensible fichaje o no tanto. Facu Díaz es humorista del entorno de Pablo Iglesias, quien dijo: quemar Iglesias me parece una barbaridad si no hay nadie dentro. Ahí le ven sus pantallas. Ha fichado por el ente público catalán, una noticia que nos ha dejado perplejos a todos. Vamos a intentar explicar cómo es posible este fichaje y quién es Facu Díaz. Para ello conectamos con Kake Minuesa. Kake, ¿quién es Facu Díaz y qué te parece su nombramiento? Tú que le conoces bien. Buenas noches, Kake. Buenas noches. Lo que yo pueda conocer de Facu Díaz como cómico es poco, porque su trayectoria de cómico pues no me ha llegado. Yo le conocí en la Audiencia Nacional porque él tenía que responder sobre la vejación y ofensa a las víctimas del terrorismo. Él se burlaba de Ortega Lara, ni más ni menos, y le conocí, pues, a un chaval que fue con mucho miedo a la Audiencia Nacional y que salió temblando, y le conocí, le di la posibilidad de si realmente se arrepentía de haberse burlado de las víctimas del terrorismo, lo podía decir a Dani Portero, el presidente de Dignidad y Justicia, y le di la posibilidad de que él, si realmente se arrepentía de haberse burlado de las víctimas del terrorismo, lo podía decir a Dani Portero, el presidente de Dignidad y Justicia, y le di la posibilidad de que él, si realmente se arrepentía de haberse burlado de las víctimas del terrorismo, lo podía decir a Dani Portero, el presidente de Dignidad y Justicia, y
y no se arrepentía, no pidió perdón. Y esa es la trayectoria que conocemos de este cómico que le hemos visto en las manifestaciones con las juventudes antisistema y comunistas. O sea, que es un chaval muy joven que es militante y que es amigo de Pablo Iglesias. Él creo que estuvo en La Tuerca, pero ya te digo que su trayectoria como cómico poco nos llega aquí del circuito paraguayo, el circuito español no se le conoce. Es más, otro de sus grandes chistes fue poner una pistola en la cabeza de tertulianos que no le gustan, ¿no? Un dibujo y bromas sobre la Iglesia. Entonces es el típico cómico del humor que podríamos catalogar el humor Zapata, de saltas a las portadas aunque no tengas ninguna gracia, ofendiendo a los que merecen el mayor de nuestros respetos. Esto es lo poco que conozco del chico. Kake Minuesa, gracias y buenas noches. Hasta aquí hemos llegado. Les dejamos con la previsión meteorológica para los próximos días. Gracias, Alba, y a todos ustedes gracias por su confianza, por haber elegido los servicios informativos de Intereconomía para informarse. Volvemos mañana a las 8:30. Que pasen buena noche. Adiós. Comenzamos una nueva semana de tiempo anticiclónico, aunque a mitad de la semana se rompe esta estabilidad porque llegará un frente y nos va a dejar tiempo bastante cubierto en muchas zonas de España. Nos va a tocar rescatar el paraguas, pero de momento en este inicio de semana tiempo tranquilo. Este martes con predominio del anticiclón y por lo tanto se vuelven a repetir esas nieblas matinales en puntos del interior norte de la península, pero también en áreas del sur. Seguiremos no obstante con bastante nubosidad en el Cantábrico, también en puntos de Castilla y León y de Galicia, pero fijaos porque en otras zonas como en el Mediterráneo y en el sur disfrutaremos de un tiempo bastante estable y soleado. Hay que prestar atención al viento, rachas de hasta 80 km por hora en Castellón y Tarragona y también avisos por fenómenos costeros en Girona. Y en cuanto a las temperaturas, este fin de semana hemos pasado mucho calor en muchas zonas. En el Mediterráneo los termómetros han llegado fácilmente a superar los 25 grados. Durante este martes bajan en esas zonas, pero seguiremos con valores poco propios de esta época del año. Temperaturas que van a estar en Valencia, por ejemplo, en los 21 grados o 22 grados en Murcia y fijaos en el centro también temperaturas muy altas en la Comunidad de Madrid. Para la jornada del miércoles, de la mano de un frente van a llegar algunos cambios que van a venir en forma de nubosidad. No obstante, tendremos que sacar el paraguas a última hora en el oeste de Galicia, acompañado de fuertes rachas de viento. Nubosidad sobre todo en la mitad oeste y presencia de nieblas matinales. En el resto tiempo bastante tranquilo, con un descenso que continúa en el Mediterráneo. Aún así ya veis que temperaturas cercanas a los 20 grados. Para la jornada del jueves, ese día es el día en que nos va a tocar sacar el paraguas, porque llega ese frente que nos va a dejar precipitaciones en gran parte de España. Empezará en Galicia, poco a poco ese frente va a ir barriendo nuestro país y nos va a dejar precipitaciones también en áreas del oeste y centro peninsular. No obstante, ya veis que las más abundantes se van a producir en la Comunidad gallega. Y de cara al fin de semana, predominio del anticiclón, a excepción del norte. Tenemos ese flujo de viento de norte que va a aportar bastante nubosidad en el Cantábrico y también algunas precipitaciones. Pero en el resto ya lo veis, anticiclón y además subida de las temperaturas.